Ti Rei Ma, la familia. El Melifolicupan se traduce como las cuatro raíces de procedencia y habla de los cuatro orígenes familiares por parte materna y paterna. Conocer estas raíces es algo muy importante para la cultura mapuche, ya que nos habla de la dimensión familiar, el Cupalme, y la procedencia territorial, el Tubún, aspectos trascendentales para la conformación del Che o ser persona. En esta oportunidad, te invito a crear y presentar en Mapuzungún tu Melifolicupan, es decir, tus cuatro raíces de procedencia. Guíate por los siguientes ejemplos. Tañí Latcu Herminio Piñey. Mi abuelo paterno se llama Herminio. Tañí Lacuyem Herminio Piñefui. Mi abuelo paterno se llamaba Herminio. Tañí Latcu Quimpalafín. Mi abuelo paterno no lo conocí. Tañí Cucú Rita Piñey. Mi abuela paterna se llama Rita. Tañí Cucuyem Rita Piñefui. Mi abuela paterna se llamaba Rita. Tañí Cucú Quimpalafín. Mi abuela paterna no la conocí. Tañí Chesqui Darío Piñey. Mi abuelo materno se llama Darío. Tañí Chesquillem Darío Piñefui. Mi abuelo materno se llamaba Darío. Tañí Chesqui Quimpalafín. Mi abuelo materno no lo conocí. Tañí Chuchú Elsa Piñey. Mi abuela materna se llama Rita. Tañí Chuchuyem Elsa Piñefui. Mi abuela paterna se llamaba Rita. Tañí Chuchú Quimpalafín. Mi abuela materna no la conocí. Tañí Chau Emiliano Piñey. Mi papá se llama Emiliano. Tañí Chauyem Emiliano Piñefui. Mi papá se llamaba Emiliano. Tañí Chau Quimpalafín. Mi papá no lo conocí. Tañí Ñuqué Francisca Piñey. Mi mamá se llama Francisca. Tañí Ñuquillem Francisca Piñefui. Mi mamá se llamaba Francisca. Tañí Ñuqué Quimpalafín. Mi mamá no la conocí.